Experimenta tu carrera y vive las oportunidades que USIL te ofrece. Inscríbete en los talleres vivenciales de la Universidad San Ignacio de Loyola. www.usil.edu.pe. Experimenta tu carrera y vive las oportunidades que USIL te ofrece. Inscríbete en los talleres vivenciales de la Universidad San Ignacio de Loyola. www.usil.edu.pe. Tu oficina será el mundo. Estudia en USIL. Aprovecha las más de 170 alianzas con universidades en todos los continentes. Te preparamos con nuestro modelo de formación por competencias, gestión empresarial y currículo bilingüe. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Trasládate a USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Inscripciones abiertas. usil.edu.pe. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, ya son siendo las 3 de la tarde. Pues estamos aquí en Dialogando por Frecuencia USIL en una nueva semana. Bueno, esta semana vamos a tratar un tema ligado a la comunicación empresarial. Vamos a hablar acerca de las culturas organizacionales. Bueno, pues ¿qué entendemos por este concepto de cultura organizacional? Se entiende por cultura organizacional a esta reunión de conceptos como hábitos, normas, creencias, valores, experiencias, que son los encargados de dar una caracterización, un valor agregado, una ventaja competitiva a las empresas, ¿no? Es lo que la diferencia una empresa de su competencia, ¿no? Todos esos valores, todas estas, de alguna forma es más fácil decir que es una percepción, que es algo que se puede percibir, que es algo de lo que algo que se pueda contar, ¿no? Porque generalmente son un conjunto de cosas que tú puedes sentir, pero es mucho más difícil decirlas o describirlas, ¿no? Porque son hábitos, muchas veces son cosas que se comparten con otras personas o que dan forma a una institución, ¿no? Y que a su vez son capaces de controlar la forma en la que interactuamos con el propio entorno y entre ellos mismos, ¿no? Entonces, la cultura es muy importante, porque si la cultura no es fuerte, si es débil de alguna manera, entonces esto también podría afectar las ventas o cómo nos vean nuestros consumidores, nuestro público objetivo ante la competencia, ¿no? Por ejemplo, si no hay un buen trato si llegas a una empresa, por ejemplo, ¿no? Y está todo desordenado, está todo no hay un buen ambiente, de repente no se huele bien, ¿no? Entonces todo esto de alguna manera hace que las personas no se sientan a gusto, pues, ¿no? Entonces esto no es bueno para la empresa, o si no hay un buen trato. Un ejemplo es lo de Domino's Pizza, ¿no? Que esta situación que causó lo que venga la persona y que el empleado venga y no el colaborador venga y trate mal a la persona. Está ligado justamente a la cultura, ¿no? Porque no supo esta persona cómo tratar al cliente, y al no saber cómo tratar al cliente, entonces no hay una buena comunicación, no hay una buena interacción entre ambas personas, y esto hace que esto ocasionó que cerraran, pues, Domino's Pizza, ¿no? Que cerraran la cadena. Y bueno, como ya es actualmente, bueno, la imagen y la reputación se van al suelo, ¿no? Porque cómo reacciona Domino's para sacar adelante esta situación, ¿no? Es muy difícil y muy complicado, porque ya la imagen de repente se puede cambiar, pero la reputación es mucho más complicado de recuperar, ¿no? Entonces, y Domino's está en una situación muy grave, ¿no? Porque ha cerrado, no supo reaccionar a tiempo, entonces cómo saldrá de esa situación no se sabe, ¿no? Pero ahí radica la importancia de la cultura empresarial, ¿no? De la cultura organizacional, ligada a la imagen, ligada a la reputación, ¿no? Está ligada al consumidor, y es lo más importante por eso, ¿no? Bueno, tengo un anuncio antes de seguir continuando. La semana del 27 al 29 de octubre, sí, se va a llevar a cabo Comunícate, la cuarta edición de Comunícate, ¿no? La decana de la Facultad de Humanidades invita a participar a todos en la semana de comunicaciones. Y bueno, empieza esto el martes 27 de octubre a las 11:30, que es la inauguración de la semana de comunicaciones.
Y bueno, se encuentra la conferencia va a ser justamente después de la inauguración. La situación de la prensa escrita en el Perú. Los expositores van a ser Francisco Flores Jiménez, director periodístico de Pensa, e Iván Solovich Pardo, director del diario Correo, ¿no? Bueno, poco de acá hasta el final del programa les voy a ir anunciando cuáles son las otras exposiciones que van a ir. Pero esta es la primera, bueno, el martes 27 ya saben, con los expositores Francisco Flores Jiménez e Iván Solovich, director de diario Correo. Esta es la primera conferencia que se va a dictar. Bueno, vámonos a una breve pausa y ya regresamos aquí hablando sobre la cultura organizacional. Ya volvemos. Cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad. Así como el viento lo abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado. Cada beso que se da, alguien lo abandonará. Así con los años unidos a la distancia, fue así como tú y yo perdimos la confianza. Y cada paso que se dio, algo más nos alejó. Sí, lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que nos vuelven a reunir. Y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega. Cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos olvidado aquella amistad? No. Y así como siento ahora el hueco que has dejado, quizá llegada la hora vuelva a sentirte a mi lado. Tantos sueños por cumplir, alguno se ha de vivir, sí. Y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir. Y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega. Cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos olvidado aquella amistad?
Es importante entender que muchos se pasan la vida desarrollando nuevas tecnologías para hacer más cómoda la vida de las personas. Aber sie realisieren leider nicht, dass technische Innovationen 终将成为过往，人们需要更为广阔的视野。 Laat u mooi bij, imo mora, laat u wanko, di ba bonbon, awon, eiti, oyai. Men derimot løsningen på de utfordringene som mennesker har hver dag. Ceux qui essayent de changer le monde doivent arrêter de regarder vers le futur. en beginnen met om zich heen te kijken. En USIL aprendes del intercambio cultural y de nuestra formación emprendedora. Nuestros alumnos son lo mejor del mundo. Examen de admisión 15 de noviembre. Hay 8 maneras de conquistar el mundo. USIL presenta sus 8 facultades: arquitectura, urbanismo y territorio, ciencias de la salud, derecho, educación, administración hotelera, turismo y gastronomía, humanidades, ciencias empresariales e ingeniería. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión 15 de noviembre. usil.edu.pe. La gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti. La pregunta es, ¿cómo alcanzarlas? USIL presenta más de 170 alianzas estratégicas. Estudia en las universidades más importantes del mundo. Habla en distintos idiomas, conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias. Ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas. Empresas líderes te abrirán las puertas. Conviértete en un alumno sin fronteras. Estudia en USIL. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión 15 de noviembre. usil.edu.pe. Bueno, ya estamos de aquí de regreso en Dialogando por Frecuencia de USIL. Ya estamos aquí con Wendy Domenach, profesora del curso de Imagen Institucional. Hola Wendy, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Muchísimo gusto y súper contenta de poder acompañarte. Hoy estamos hablando del tema de cultura organizacional. Bueno, Wendy es el terror de muchos alumnos aquí en la carrera de comunicaciones. No sé por qué, Wendy. ¿Por qué te tienen miedo? Primera noticia, la verdad, yo siempre he pensado que todo el mundo me ve como una profesora muy simpática y que todos se quieren meter en mi curso. Recién me entero que no es así. ¿Y crees que es por los exámenes o no? Por tus exámenes. Creo que tus exámenes son el motivo de que te tengan miedo. Creo que puede ser muchas cosas en realidad. Yo en general tengo un muy buen concepto de todos mis alumnos, ¿no? Incluyendo los de USIL y los de la de Lima. Pero creo también que muchas veces, por el tema del entorno 2.0, no les gusta leer. Entonces es bien difícil que uno aprenda algo si es que no consulta a los que saben, que son básicamente los autores de los textos que yo entrego. Entonces creo que me tienen miedo no solamente por los exámenes, sino me tienen miedo por la cantidad de lecturas que yo les digo, que sigo pensando que es bastante poco, pero que ellos, desde su interpretación, creen que es mucho. Bueno, pues tienen que aprender a leer un poco más, ¿no? Que no les guste. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar del tema de cultura organizacional. Bueno, Wendy, ¿qué es para ti cultura organizacional? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es lo que representa? ¿Por qué es importante para las empresas? Mira, yo acá puedo esclarecer o marcar la diferencia en dos grandes conceptos, si estamos hablando en términos de comunicación corporativa, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar de la identidad. La identidad es básicamente, ¿no?, qué cosa es realmente la organización, cómo piensa esa organización. Y aquí, después de eso, viene el segundo concepto que ya pertenece, ¿no?, a cultura organizacional, ¿sí? La cultura sería cómo se comporta la organización. La identidad es todo aquello que finalmente hace que una organización sea lo que llaman protocolos, misión, visión, valores, etcétera. A diferencia de la cultura, y ese es el gran reto de las organizaciones, la cultura es finalmente que ese colaborador se comporte como yo quiero que se comporte.
¿no? Que ese colaborador en donde se encuentre sea, y entre comillas, ¿no? Embajador de la marca. Ese aspecto simplemente ya de alguna manera demanda de ciertos esfuerzos, recursos, ¿no? Y planificación en general de las organizaciones, que muchas veces, ¿no? No solamente por el tema de los recursos, no se dan cuenta que un colaborador involucrado con la cultura organizacional, cualquiera que sea, ¿no? Es finalmente la cara, ¿no? Lo que más adelante de la empresa, lo que más adelante se va a convertir en satisfacción del usuario, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no se sienten muchas veces con el tema de los operadores de telecomunicaciones, ¿no? Movistar, que es Telefónica, Claro, y bueno, ahora Entel y otros más, ¿no? Muchas veces tenemos un servicio que quisiéramos que sea mejor, ¿no? Y llamamos al servicio postventa, o llamamos a quejarnos, o llamamos a pedir una explicación de repente, ¿no? Y la persona que nos atiende, ya de antemano, pese a que es un reclamo, no nos escucha, o nos hace llenar formularios, o nos pasa con uno, con otro, con un tercero, con un cuarto. Entonces uno como usuario, consumidor, militante de un partido, lo que sea, ¿no? Que se trata de la organización, ¿no? Se siente ya fastidiado. Entonces sientes que no hay calidad en ese trato. ¿Quién es el que no te da calidad? ¿El director, el gerente de la empresa? No. Tu colaborador que se encarga de responder tus reclamos, el colaborador que está en ventanilla, que recoge pues tus impresiones, hasta el mismo vendedor. Y si ellos no reaccionan, no te tratan, ¿no? Me refiero a acciones, ¿no? Como le encantaría que a ese gerente general que te traten, o sea, que fidelicen a ese usuario o consumidor, entonces se evidencia claramente que no hay cultura, ¿no? Ese es el reto de las organizaciones, ¿no? De que todos los colaboradores siempre se comporten de acuerdo a lo que es la organización, ¿no? Y acá, simplemente para cerrar la idea, cito un ejemplo de Starbucks, ¿no? Que es una organización que tiene pues ahí un peso reputacional importante, ¿no? Por lo menos en este país, que nunca hemos sido una cultura o personas con cultura cafetalera, pero sin embargo, tú vas a cualquier tienda de Starbucks y hay colas. Y estamos dispuestos a pagar 15 soles por un café, que puede costar, no sé, 5 soles de repente, ¿no? Pero ¿por qué lo hacemos? Porque desde que entramos nos tratan bien, existe confort, hay una experiencia, la señorita que nos atiende nos mira, nos sonríe, nos pregunta cómo estamos, cuál es tu nombre, etcétera, ¿no? Es decir, eso, incluso hasta la sonrisa, cómo lleva el delantal, cómo prepara nuestra comida, cómo nos entrega el café y demás, pertenece al ámbito de la cultura organizacional. Y es más fácil entonces decir que la cultura es más fácil sentirla que describirla. No, y te lo digo de la siguiente manera. Existen dos enfoques en todo caso. El primer punto de vista es de aquel que va a comunicar la identidad a los colaboradores. Esa persona, ese especialista se llama el comunicador interno, ¿no? Que genera cultura. Él tiene que de todas maneras primero pensar, planificar y establecer una estrategia de comunicación interna. Entonces, ahí desde ya estamos diciendo que antes de que exista el hábito o la acción, ha habido un pensamiento, ¿no? Una intención, un objetivo. ¿Sí? El otro punto de vista es el punto de vista del mismo colaborador, ¿no? Que aprende, ¿no? O sea, que capta toda esa información, que tiene una intención, hasta que finalmente la incorpora en sí y empieza a actuar, ¿no? De manera correcta, digamos, para esa organización. Pero desde el enfoque del consumidor, por ejemplo, si yo entro en una tienda X y la forma de comportarse, como tú dices, ¿no? En el caso de Starbucks, de cómo te atienden, o como por ejemplo en el caso de una tienda de ropas, como el olor de las prendas, a eso me refiero. Para el consumidor es más fácil sentir que describir una forma determinada de ser de una empresa, una tienda. A eso voy. Sí, totalmente. De hecho, el consumidor
y además los otros stakeholders, porque cuando nosotros hablamos de cultura, los colaboradores se van a relacionar con los consumidores, pero los colaboradores también se relacionan con los proveedores, pero los colaboradores también se relacionan con los accionistas y con diferentes stakeholders, con los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Si hablamos básicamente de consumidores, en este caso, ¿no? El consumidor no va a pensar qué cosa hay detrás de todo eso. El consumidor simplemente va a sentir la experiencia que fundamentalmente genera un vínculo. ¿Por qué existen empresas con sus respectivos productos y servicios más exitosas que otras? Porque algunas han demostrado ser más capaces en la creación de vínculos emocionales, mira qué interesante es esto, con sus diferentes stakeholders. En este caso estamos hablando de los consumidores, ¿no? Yo no pago 15 soles por un café Starbucks, ¿no? Porque han traído el café desde los trópicos de otros lugares, o porque la producción lo hacen respetando el medio ambiente, o porque no solamente por eso. Probablemente ni siquiera estoy enterada de esos temas, por más que existan, probablemente ni siquiera estoy enterada. Yo pago un café de Starbucks, ¿no? Porque desde que entro, la experiencia me vincula con ellos, porque me encanta que me traten bien y estoy dispuesta a pagar un poquito más para que me pregunten mi nombre, para que me sonrían, para que me pueda sentar en un asiento cómodo, prender mi computador y ponerme a trabajar ahí. Es más, hasta lo puedo hacer por estatus, porque queda muchísimo más lindo, ¿no? Sentarme en la computadora de alguna tienda linda de Starbucks que hacerlo de repente, no sé, pues en la cafetería de la esquina de mi casa, donde solamente va, pues, no sé, mi vecino, ¿no? Entonces, hay un tema de todas maneras aspiracional, un tema de estatus, un tema que en general yo quisiera decir es un vínculo emocional con aquello que ese usuario, con esa percepción que ese usuario tiene de él mismo. Y es tan importante la cultura que, por ejemplo, citando el caso de Domino's Pizza, ¿no? Que justamente esta persona que no supo, o sea, el colaborador que no supo tratar a la persona y provocó que al haber un maltrato, o no un buen trato, sino un maltrato de parte del colaborador del trabajador, a la persona que fue a comer, ¿no? Hizo que cerraran la tienda, y bueno, no solo eso hizo que se viera afectado también la reputación de Domino's. Entonces ya pues cerraron la tienda, y bueno, la reputación es mucho más complicado, es casi imposible de recuperar, ¿no? A diferencia de la imagen, ¿no? De la imagen de una marca. Entonces también es tan fuerte la cultura y tan importante que va ligado a otros conceptos, ¿no? Como reputación. Entonces ya al no existir una cultura, porque al no saber cómo tratar al cliente, es porque no ha habido una capacitación por parte de la empresa al decir así tienes que tratarlos, así tienes que comportarte, ¿no? Con ellos, y hizo que fracase, pues, ¿no? Porque no sé si vuelva a recuperar su estatus, no está su nombre y su buena reputación que tenía, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí de repente existen dos cosas para esclarecer, ¿no? En primer lugar, bueno, sí, son diferentes aspectos lo que ocasionaron la quiebra de Domino's Pizza en Perú. Pero estos aspectos, en general, podríamos representarlos por lo siguiente. En un primer momento, estamos hablando de la insatisfacción de un consumidor, ¿no? Insatisfacción frente a un producto que en el mejor de los casos estaba pues mal hecho, porque llevaba pues ahí una cucaracha, ¿no? Que iba en contra de la salubridad de los comensales, ¿sí? Ese es un error, claro. Eso habla de la falta de procesos eficientes para mostrar o enviar un buen producto. Hasta ahí creo que todo se le hubiese podido perdonar, porque finalmente los errores pueden ocurrir. Lo que no se le perdona a Domino's Pizza es que luego de esta denuncia, los procesos para solucionar el tema con estos consumidores, o con este consumidor en particular, no hayan sido los adecuados. ¿Cómo? Que de repente esa gerente general, en lugar de reconocer su error o resarcirlo, diga simplemente esa famosa frase, ¿no? Somos pizzeros, no comunicadores, ¿no? Entonces eso también te está denotando cosas, ¿no?
O sea, es decir, aunque no sea comunicadora, una organización tiene que ser transparente en las relaciones que finalmente proyecta hacia afuera. Además de eso, ¿no? Le hacen un careo en RPP al usuario, al consumidor, con la gerente general, la señora Boloña, ¿no? Y él le dice, oye, pero tú has venido a pedirme disculpas personalmente, ¿no? Y parte de tus supuestos protocolos decía que te devuelva la pieza completa y no te la podía devolver. ¿Por qué? Porque ya mi familia se la había comido y quedaban 3 pedazos cuando descubrimos la cucaracha, ¿no? Entonces, ¿de qué me estás hablando? Eso no, o sea, no pone en duda que haya venido la pizza con una cucaracha, ¿no? O sea, porque se dejó entrever que de repente él había puesto, ¿no? Entonces, no hubo una estrategia para tratar de resarcir ese daño causado. Ahora, acá viene otro gran aspecto, ¿no? Y por eso hay que considerar en el tema de la cultura, los colaboradores. En este contexto, fueron los colaboradores que se sentían maltratados por Domino's Pizza los que la siguiente semana denunciaron, ¿no?, que muchos locales de Domino's Pizza estaban infestados de cucarachas y sacaron videos donde evidentemente era, o sea, eso era verdad, ¿no? Habían muchas cucarachas y demás, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué ese colaborador lo dice en ese contexto y no 5 años atrás? Que seguía perteneciendo a exactamente la misma organización con sus errores, con sus fallas y con su falta de salubridad, la falta de protocolos y todo lo que tú quieras. ¿Por qué lo dice ahora? Porque esos colaboradores habían sido desvinculados de la organización y se sentían maltratados. Entonces, a lo que voy es construir y fortalecer una cultura entre los colaboradores, ¿no? Te obliga de todas maneras a ser transparente en tus procesos, número 1. Además, a construir un relacionamiento de calidad con tus colaboradores. Por si en algún momento te llega la crisis, vas a necesitar que esos colaboradores estén alineados con tu mensaje, ¿sí? Y por último, son casi siempre estos colaboradores descontentos los que buscan a los medios de comunicación. Otro stakeholder importante, porque los medios de comunicación hacen eco para bien o para mal. La idea es que siempre estemos planificando, monitoreando de que sea para bien, pero cuando es para mal se desata la crisis. Y si aún así se desata la crisis, la organización tendría que tener un plan para gestionar esa crisis. Que ninguna de estas fases que te he mencionado, ¿no?, al parecer o desde afuera habían sido previstas por la alta dirección de Domino's Pizza. Tan es así que luego reciben la orden de Estados Unidos de cerrar o clausurar toda la empresa o la franquicia aquí en Perú, ¿no? Y de hecho, hoy por hoy ya murió, o sea, ya no tenemos Pizza Domino's. Finalmente, no fue la cucaracha la que se tumba a Domino's Pizza, sino es la falta de previsión, la falta de una identidad y de una cultura clara que dirija las acciones de todos los colaboradores, desde la alta dirección con la señora Boloña hasta el último colaborador, que fue quien finalmente dio los videos infestados por cucarachas, ¿no? Bueno, antes de irnos a una breve pausa, ¿qué es más? Bueno, te voy a dejar una pregunta para que me respondas en el siguiente bloque. ¿Qué es más? ¿La cultura se cambia paulatinamente, de a pocos, o se puede cambiar de golpe? Esa es la pregunta que te voy a hacer, que me respondas en el siguiente bloque. Bueno, antes de irnos a una breve pausa, quiero decir, bueno, que como saben, la próxima semana se va a dictar Comunícate, las charlas, del 27 al 29 de octubre. Y bueno, a las 3 de la tarde se va a dar la exposición fotográfica de los mejores trabajos de los cursos de fotografía y comunicación intercultural a cargo de los docentes Phyllis Tepperman y Renato Mesa Carvajal, a las 3 de la tarde. Bueno, después voy a seguir comunicándoles más acerca de los demás exposiciones que van a ver la siguiente semana en Comunícate. Así que vamos a una breve pausa y ya regresamos con Dialogando aquí en Frecuencia UCIL.
Es importante entender que muchos se pasan la vida desarrollando nuevas tecnologías para hacer más cómoda la vida de las personas. Aber sie realisieren leider nicht, dass technische Innovationen 终将成为过往，人们需要更为广阔的视野。 Latimor wipe, imomora, latiwanko, ni babonbon, awon, eiti, oyai. Men derimot løsningen på de utfordringene som mennesker har hver dag. Ceux qui essayent de changer le monde doivent arrêter de regarder vers le futur. En beginnen met om zich heen te kijken. En USIL aprendes del intercambio cultural y de nuestra formación emprendedora. Nuestros alumnos son lo mejor del mundo. Examen de admisión 15 de noviembre. Hay 8 maneras de conquistar el mundo. USIL presenta sus 8 facultades: Arquitectura, Urbanismo y Territorio, Ciencias de la Salud, Derecho, Educación, Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía, Humanidades, Ciencias Empresariales e Ingeniería. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión 15 de noviembre. usil.edu.pe. Cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti. La pregunta es, ¿cómo alcanzarlas? USIL presenta más de 170 alianzas estratégicas. Estudia en las universidades más importantes del mundo. Habla en distintos idiomas, conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias. Ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas. Empresas líderes te abrirán las puertas. Conviértete en un alumno sin fronteras. Estudia en USIL. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión 15 de noviembre. usil.edu.pe. Ya estamos de regreso aquí en Dialogando por Frecuencia USIL, hablando sobre el tema de cultura organizacional. Estamos con Wendy Domenac. Bueno, Wendy, te había dejado con una pregunta. Si es más fácil cambiar la cultura de a pocos que de a golpe. Bueno, nunca se va a poder cambiar una cultura de golpe, como tú lo dices, o sea, de manera rápida, porque cultura organizacional es el conjunto de hábitos, de comportamientos, ¿no? Es como, yo siempre, uno de los ejemplos que cito, ¿no? En mis clases es, no sé si ustedes recuerdan la cadena Taco Bell, ¿no? Hace algunos años Taco Bell, uno de sus colaboradores, sube en su Facebook una foto donde estaba metiéndole así literalmente un lenguazo a las tortillas que estaban vendiendo. Entonces la pregunta es, oye, ¿cómo este colaborador está haciendo eso? ¿Qué le pasa? ¿No? Difícilmente los hábitos se pueden cambiar de una manera rápida, digamos, ¿no? Para esto, de todas maneras, se tiene que establecer una estrategia y se le tiene que dar el tiempo necesario para que vaya surtiendo efecto. Si a eso además le sumamos, ¿no? Que todos mis alumnos a veces se ríen, ¿no? Esta ley de Pareto, que no solamente deprime a los profesores, sino que los deprime, sí, porque es difícil de aprenderse, ¿no? Para algunos, muchos es difícil de aprenderse esta ley de Pareto, ¿no? Y claro, que te habla y se refiere de frente al 80-20. ¿Qué te dice? Que el 80%, que solamente el 20% de tu audiencia, en este caso, digamos, de los alumnos o de los radioescuchas, si quieres llamarlo de alguna manera, pueden entender e incorporar el 80% del mensaje. Eso es tristísimo y nos pone tristes a todos, ¿no? Porque es decir, solamente el 20% de un salón escucha la calidad del 80% de lo que el profesor ha dicho. Eso para ponerlo en un ejemplo. Eso trasládalo a las organizaciones, trasládalo a los colaboradores, trasládalo a los diferentes stakeholders, ¿no? A partir de eso, entonces, por eso empezamos a pensar que cada vez que planteamos estrategias, estamos reiterando cosas, formando no solamente comportamientos y hábitos en los colaboradores, sino incluso, no basta con una campaña para que tu usuario, o por ejemplo el consumidor de Coca-Cola, tome Coca-Cola. No, ¿cuántos años tiene en el mercado Coca-Cola dándole coherencia a su mensaje? Muchísimos. Por eso hoy por hoy lo puedes ver en sus estrategias de comunicación. Ya ni siquiera sabe que es la líder, ya ni siquiera te dice ven, cómprame, sino simplemente te suelta mensajes de hola, estoy aquí, hola, sigo siendo la líder, hola, yo soy Coca-Cola, incluso, la de toda la vida. Incluso Coca-Cola ya ha puesto, ¿no? Comparte con tu familia, comparte con tus engreídos, y ya ni siquiera pone el nombre Coca-Cola, ¿no? O sea, cambiando, pero igual ya se sabe que es Coca-Cola, ¿no? Totalmente. Eso solamente se consigue, y a veces es una mala noticia para las empresas en general, ¿no? Eso solamente se consigue planificando
y considerando un mediano o largo plazo. Y ahí radica lo que tú anteriormente me comentabas, ¿no? ¿Qué pasa con los conceptos de imagen y reputación? Bueno, que grabémonos algo. La reputación, que es el valor intangible, es lo que hace que yo pueda cobrar 15 soles por un café Starbucks y no 5, que de repente es el valor, ¿no? Es el valor intangible que le otorga la reputación a la marca, ¿no? De tal manera que, claro, por eso ahora entiendo cómo la cantidad de recursos que se involucran en las estrategias de comunicación para que todos esos stakeholders tengan credibilidad y confíen en lo que dice esa marca que es, en lo que está ofreciendo. Entonces, ¿tú crees que la cultura se transforma, se cambia o se adapta? Yo creo que la cultura organizacional se direcciona. Es decir, antes, por eso el mercado está cambiando. Quizá hace 20 años atrás hablar de un especialista en comunicación interna o hablar de clima laboral o hablar de identidad y de cultura era algo muy nuevo. Hoy por hoy más organizaciones se están dando cuenta del valor que finalmente le otorga la marca. Entonces, hoy por hoy los comunicadores en general están emprendiendo estrategias, ¿no?, para fidelizar a ese usuario con la identidad y formar cultura. Eso, ¿no? Acá el key del asunto, el punto clave, ¿no?, es que la única manera de darle coherencia al mensaje, la única, es teniendo a los colaboradores alineados. Hace unos momentos estaba revisando mi Facebook y vi que han publicado un video donde 2 colaboradores de Liederman, ¿no?, están participando en un supuesto robo. Liederman, ¿no?, la empresa que ha hecho mucha comunicación interna, que ha sido reconocida por su cultura organizacional, ha ganado premios, etcétera, ¿no?, donde tú dices, oye, de repente todos los colaboradores tienen, ¿no?, un enfoque de servicio, ¿no?, al usuario, pero dentro de toda esa cultura, de todos esos integrantes, salen videos como este, por ejemplo, ¿no?, donde finalmente los que estamos del otro lado, ¿no?, la opinión pública, los mismos usuarios, consumidores y demás, nos quedamos pensando, ¿no?, y decimos, oye, ¿qué pasó? ¿No eran ustedes los abanderados de la seguridad? ¿Cómo es que 2 colaboradores suyos van a ser partícipes de un robo? Está yendo directamente, o sea, las acciones de esos colaboradores mellan directamente la imagen y la reputación. ¿Qué pasó allí? Habría que preguntarnos, ¿no? ¿Fue un error en la selección? ¿Fue un error en las estrategias de comunicación? ¿No se monitoreó? Bueno, muchísimos aspectos, ¿no? Pero habría que hacer un verlo. diagnóstico, ¿no? Totalmente. ¿Qué pasa para que un colaborador, después de que yo invierto en ti tantos recursos, para decirte que eres lo máximo, que me encanta que trabajes en esta empresa, para estimular tus capacidades, ¿no? ¿Qué pasa con ese colaborador? Para que finalmente reaccione de una manera contraria a los valores de la empresa. Y la cultura, es más fácil cambiar la cultura que crear una cultura nueva, o sea, es más fácil modificarla que crear una nueva, ¿o no? No podemos partir de la idea que no existe cultura. Es decir, donde hay personas, aunque tú no direcciones o no dirijas la cultura, de todas maneras va a surgir un conjunto de hábitos. Acá el tema es que este conjunto de hábitos, si el comunicador o la gerencia general no los direcciona en función de los objetivos, entonces no estás capitalizando esa cultura, ¿no?, en imagen, en reputación, en satisfacción del cliente, en cuanta cosa más, ¿no? Entonces, no es que creemos una cultura de cero, porque no exista, siempre va a haber. Lo que estamos haciendo en general es alinear a los colaboradores en la cultura, vale decir, en los hábitos que nos van a favorecer como empresa en función de los objetivos que queremos para este año, para los siguientes 2 años, los siguientes 10, etcétera. O sea, me refería a que, por ejemplo, cuando creas una empresa, ¿no?, y tienes que poner los cimientos, de una manera vas a ver cómo empezar a crear una cultura desde cero, ¿no? Pero si ya tienes una empresa que ya está creada, ya tiene algunos años en el mercado, pero la cultura no va bien y tienes que modificarla, entonces es más fácil, ahí va mi pregunta, ¿no? Modificar una cultura, transformar los valores, cambiar la manera de pensar de la gente,
O sea, esto es más fácil esto de hacer, o es más fácil cuando recién se empieza. Otra vez, sí, entiendo tu pregunta. Otra vez un poco reitero cómo funciona esto. No es que si vamos al caso de una empresa totalmente nueva, obviamente cuando planteo la identidad estaré hablando o proyectando cómo quieren, cómo quiero yo que sean mis colaboradores. Voy integrando a las personas, ¿no? Y las personas ya vienen con ciertos comportamientos, que además si los líderes, ¿no? Es como que yo le exija a un colaborador, tienes que ser puntual, y yo siempre llego media hora tarde, siendo jefe, ¿no? Yeah. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy comunicando contrariamente a lo que dice la identidad y lo que debería de ser la cultura. La cultura en general no se crea, se afina, se alinea, se dirige o se redirige. ¿En función de qué? De los objetivos. Aquí me gustaría dejar claro, no se trata de valores morales, de ninguna manera. Eso pertenece a otro espacio. Cuando hablamos de organizaciones, estamos hablando fundamentalmente de cómo hacer que el equipo de trabajo sea efectivo y eficiente, o sea, que consiga los objetivos que nos hemos planteado, ya sea vender, ya sea conseguir la licencia social, ya sea cualquier tipo de objetivo que nos hayamos planteado en un tiempo determinado. Para eso, ¿no? Nosotros tenemos que buscar finalmente cuáles son los hábitos que esos colaboradores tienen que demostrar, tener, accionar, ¿no? En función de esos objetivos. Ya. Y ahora quiero que me expliques dos conceptos. El concepto de entrenar y educar. Entrenar, por ejemplo, estaba leyendo, dice que se entiende como el desarrollar habilidades específicas en las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, redactar formatos para seguros, por ejemplo, en cascos marítimos, por ejemplo, ¿no? Y educar tiene por objeto asegurarse de que las personas puedan prepararse por sí solas ante retos totalmente nuevos, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Porque de repente en una empresa hay que descentralizar un poco las formas de trabajo en una persona, por ejemplo. No que el jefe, digamos, o que el gerente tome todas las decisiones, ¿no? Sino que, por ejemplo, un colaborador sepa cómo actuar ante un pequeño problema y no tenga que estar recurriendo al gerente para tomar una decisión, ¿no? Entonces de repente él ya puede tomar una decisión sobre la marcha, ¿no? Que de repente se pueda dar y pueda mejor, de alguna manera, solucionar un problema que de esperar se podría complicar, ¿no? Si es que se tenga que esperar la decisión de un gerente, ¿no? Entonces, entrenar y educar. ¿Qué entiendes por eso? Yo más que hablar, cuando me refiero a los colaboradores, a la identidad y la cultura, más que hablar de educar versus entrenar, yo diría más bien, o señalaría otros dos grandes aspectos, que son liderazgo y motivación. Es decir, dentro de las organizaciones, el talento humano son los colaboradores, pero dentro de los colaboradores vamos a poder destacar aquellos que toman decisiones más trascendentales, llamémoslo alta gerencia si quieres, o mandos medios y alta gerencia, y los otros son los colaboradores raso, que también toman decisiones, pero digamos que la envergadura de esa decisión es un poco menor que las otras, no son tan trascendentales. Entonces, al primer grupo, ¿no?, hay que capacitarlos y desarrollar las habilidades en temas de liderazgo para que inspiren no solamente a través de mensajes, sino fundamentalmente a través de conductas en todo momento. Son voceros en potencia, hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Entonces ahí de repente, si lo quieres encajar, entraría más por educar. No es exacto, ¿no? Claro. Yo diría, desarrollar las habilidades de liderazgo de las altas gerencias y de los medios mandos. Por el otro lado, vas a encontrar también que hay que desarrollar las capacidades para el día a día del que vamos a llamar colaborador raso. ¿Para qué? Para que se sienta, y entra el concepto de motivación, para que se sienta involucrado. Es decir, ningún colaborador puede darse el lujo, ni ninguna empresa puede darse el lujo de que su colaborador piense que su trabajo no es importante, aunque su trabajo sea el último de la cadena de trabajo. Tiene de todas maneras que motivar a ese colaborador a través del desarrollo de capacidades que requieran para hacer mejor su trabajo con esa función que está cumpliendo, a través del reconocimiento, a través de una línea de carrera, no sé, muchísimos son los aspectos que se puede hacer, ¿no? Pero básicamente acá la palabra clave es
motivación. Motivación para los colaboradores raso y liderazgo para los líderes de la alta gerencia o los medios mandos de las organizaciones. Y por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay empresas que son conscientes de que necesitan un cambio organizacional, un cambio en la forma en la cultura, pero no tienen los recursos para efectuarlos? Bueno, ahí el problema obviamente es clarísimo, ¿no? Yo creo que todas las organizaciones ¿qué pueden hacer? Saben o consideran, conocen que los recursos tienen límite, ¿no? Ahora, aquellas organizaciones que tienen recursos escasos, yo creo que tienen que empezar por priorizando cuáles son las tareas que tienen que desarrollar que los acerque más al cumplimiento de sus objetivos. Vale decir, muchas veces, ¿no? Pensamos, oye, ¿por qué no tienes un área de comunicación interna? ¿Por qué no tienes un área de protocolo? ¿Por qué no tienes un...? Bueno, porque la organización en el momento actual que tiene, no tiene los recursos para eso. Eso no significa, ¿no? Que ese gerente general o que este conjunto de personas que tomen las decisiones no piensen también en función de esos aspectos, es decir, no tomen decisiones en función de su relacionamiento, en función de su comunicación, en función de su identidad y su cultura, etcétera. Que no exista un área, ¿no? que dentro del organigrama esté en blanco y negro, no significa, ¿no? O sea, entiendo que pertenece a los recursos escasos, pero no significa que sean temas que no se aborden o que no se haga absolutamente nada. Mi recomendación para estas empresas que están por ahí en crecimiento, ¿no? Pero que no tienen los recursos necesarios, a priorizar las tareas. Lo más estratégico, yo sé, uno quisiera tenerlo todo en la vida, ¿no? Pero lo más estratégico es ¿qué me sirve ahora? ¿No? ¿En dónde invierto lo poco que tengo ahora para cumplir este objetivo? Porque la historia y los cambios siempre se dan. Es decir, todos los años planteamos nuevos planes de comunicación, nuevos planes de procedimientos, etcétera, nuevos planes de ejecución, siempre. Y vamos creciendo en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, más adelante de repente implementaré mi área de comunicación, mi área de imagen y relaciones públicas, no lo sé, ¿no? Pero ahora, con los pocos recursos que tengo, lo que voy a hacer es priorizar mis tareas. Y si es que no tengo un área de comunicaciones, por ejemplo, ¿qué es lo más cercano a, de alguna manera, en una empresa que, como te digo, no tiene, qué es lo más cercano a esta que pueda manejar o que pueda manejar, digamos, de una manera estos temas, ¿no? El área de recursos humanos, no sé. No, yo no me atrevería a delegarle las funciones del comunicador a otra área. Yo lo que haría es ser realista y saber que en este momento no tengo los recursos suficientes para implementar un área de comunicación y que venga un especialista que me ayude. Entonces espero a que sea el momento, o podría ser otra cosa, tercerizar. Ahora, yo no sé qué es más barato o qué es más caro, va a depender, ¿no? Entre tercerizar para construir relacionamiento o destinar a encomendarle eso de repente a una persona responsable. Habría que evaluarlo, ¿no? De todas maneras, por ahí está el camino, ¿no? Lo cierto es que, y con eso cierro un poco la idea, ¿no? La empresa no puede cegarse, ¿no?, a lo que desea. O sea, su misión y su visión sirven hacia futuro, está muy bien, pero tiene que tomar acciones reales cotidianamente con lo que dispone hoy. Si hoy no tengo recursos para eso, entonces mi principal objetivo será obtener recursos para eso. ¿Qué hago para obtener esos recursos? Entonces me concentro primero en eso. Cuando ya tenga los recursos, entonces poder pensar en todo lo otro. Porque no hay una manera, una fórmula de decir, bueno, y si no tengo un comunicador, no tengo un área, es como que me digas, y si no tengo un responsable de recursos humanos, ¿qué hago? Bueno, los colaboradores tienen que tienen que estar en planilla, tienen que sentirse motivados, etcétera. Entonces, si no hay una persona que se encargue de eso, suplirás o reunirás los recursos necesarios para tenerlo, ¿no? Ok, bueno, vamos a una breve pausa, porque bueno, estamos ya casi ya por terminar el programa, así que vamos a una breve pausa, regresar con lo último del programa, aquí en Dialogando con Wendy Domenach. Así que, bueno, antes de pasar a eso, también decir que, bueno, otra de las charlas que va a haber es la charla del perfil de un youtuber, y el expositor es Bruno Acme, que ese es el día 27 de octubre en Comunícate. Así que vamos a una breve pausa y ya regresamos aquí en Dialogando por Frecuencia USIL.
tried to discover a little something to make me sweeter. Oh baby, refrain from breaking my heart. I'm so in love with you, I'll be forever blue. That you give me no reason, you know you're making me work so hard. That you give me no, that you give me no, that you give me no, that you give me no soul. I hear you calling, oh baby, give me respect, give respect to me. And if I should fall down, would you open your arms out to me? We can make love and war, and live with peace in our hearts. I'm so in love with you, I'll be forever blue. What religion or reason could drive a man to forsake his lover? And don't you tell me no, don't you tell me no, don't you tell me no, don't you tell me no soul. I hear you calling, oh baby, give respect to me. I'm so in love with you, I'll be forever blue. That you give me no reason, you know you're making me work so hard. That you give me no, that you give me no, that you give me no, that you give me no soul. I hear you calling, oh baby, give respect to me. I hear you calling, oh baby, give respect to Es importante entender que muchos se pasan la vida desarrollando nuevas tecnologías para hacer más cómoda la vida de las personas. Aber sie realisieren leider nicht, dass technische Innovationen 终将成为过往，人们需要更为广阔的视野。 Lati mo wipe, imomora, lati wanko, ni ba bonbon, awon, eiti, oyai. Men derimot løsningen på de utfordringene som mennesker har hver dag. Ceux qui essayent de changer le monde doivent arrêter de regarder vers le futur. En beginnen met om zich heen te kijken. En USIL aprendes del intercambio cultural y de nuestra formación emprendedora. Nuestros alumnos son lo mejor del mundo. Examen de admisión 15 de noviembre. Hay 8 maneras de conquistar el mundo. USIL presenta sus 8 facultades: Arquitectura, Urbanismo y Territorio, Ciencias de la Salud, Derecho, Educación, Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía, Humanidades, Ciencias Empresariales e Ingeniería. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Examen de admisión 15 de noviembre. usil.edu.pe. Bueno, estamos con lo último del día ya aquí en Dialogando por Frecuencia USIL. Bueno, Wendy, antes de terminar el programa, ¿qué hacer ante la resistencia al cambio? Pues es una pregunta muy complicada. Pero sin embargo mi recomendación final podría ser la siguiente. Lo primero es enfocarse, ¿no? Hemos hablado antes de los conceptos de liderazgo y motivación. Para poder generar un cambio en una organización,
las altas direcciones y los líderes tienen que estar plenamente comprometidos. Esa organización que sabe que necesita un cambio, pero que los líderes no participan de manera activa, no solamente a través de los mensajes, sino fundamentalmente a través de sus conductas, es una organización que no va a cambiar. Mientras que si la comparas con una organización donde son los mismos líderes los que empiezan de repente trabajando muchísimo más, ocupándose de temas de responsabilidad social, motivando a su colaborador, alineándolos en el mensaje, motivándolos y enseñándoles, oye, tú eres parte de esto, imagínate, eres recontra especial porque perteneces a este equipo. Eso inicia y prende, diría yo, motiva a que ese cambio finalmente se concrete. Bueno, Wendy, muchas gracias por estar hoy aquí en Dialogando por Frecuencia USIL. Nos has dado una charla magistral de cultura corporativa. Luis, a ti muchísimas gracias, la verdad me siento muy contenta. Me voy también con la información de que soy el terror de los alumnos de la USIL, espero que eso vaya cambiando. Pues acaso vamos a subir después el video a YouTube y a Facebook para que los chicos escuchen las preguntas, porque van a ganar en el final, por si acaso. Las fijas del final. Las fijas del final. Sí, básicamente. Ya saben, ya. Bueno, Wendy, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy día. Ojalá que vengas en otra ocasión. A ti, Luis, muchísimas gracias. Gracias, eso ha sido todo por hoy en Dialogando por Frecuencia USIL. Nos vemos. Chao, chao.